Dios les bendiga a todos, amada familia que nos está escuchando por este medio, por este podcast. Es un placer poder compartir y estar con ustedes por este medio. Hoy queremos seguir, continuar y avanzar con todo lo que estamos haciendo, pero hoy no estoy solo nuevamente. Hoy estamos con Eli y con Josías, que durante estos minutos vamos a poder compartir una palabra y una pequeña conversación acerca de un texto muy conocido para todos nosotros, que se encuentra en Juan 21:15, que cita de la siguiente manera: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Podemos encontrar en este texto multitud de preguntas y multitud de profundidad en este texto que nos llevan a reflexionar bastante. Y vemos que la mayoría de las traducciones lo traducen de esa manera, pero vemos que la traducción que mejor traduce este texto, chicos, o la que yo diría que la mejor traduce este texto, es la de la Biblia de las Américas, porque en la de la Biblia de las Américas podemos ver que en primera instancia el Señor utiliza la palabra griega ágape, definiendo la expresión de amor más sublime o más profunda. Y vemos en la Biblia de las Américas que también la respuesta de Pedro no la traduce como ágape, sino la traduce como fileo. Entonces vemos como una diferente expresión de amor, o quizás fuerza de amor en esa primera parte. Así es, el tema de esas palabras que habla el Señor Jesucristo con Pedro da una connotación del nivel en el que viene el Señor Jesucristo, que es un ágape sublime, y en uno donde Pedro se da cuenta. Si vemos a un tiempo atrás, unos días atrás, Pedro dijo: Señor, contigo hasta la muerte. O sea, mi amor por ti es no, nada me va a quitar. Horas más tarde se derrumbó, le negó, y ya no tuvo la capacidad de decir aquí en este momento: Señor. Jesús le dijo: de ágape. Y Pedro dijo: fue de fileos. Ya entendí que no puedo llegar a ese amor tan sublime como el tuyo. Uh-huh. De hecho, es que la palabra que utiliza el Señor Jesucristo es el más elevado de grado en el compromiso con el prójimo. De hecho, pudiéramos traducirla como un sacrificio por el bien de otra persona. Y es que esta descripción de amor podríamos verla como el apóstol Pablo, unos años después, la describe en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando él dice: él se entregó completamente, no estimando absolutamente nada, se entregó por cada uno de nosotros. Y vemos que, como bien decía Josías, él no utiliza la palabra fileo en esta ocasión, porque entiende, o viene a entender en esta ocasión, el grado de amor que el Señor tiene, porque él evidencia la muerte del Señor Jesucristo unos días antes, y ve que él no puede llegar a ese grado de amor. Aunque sí vemos algo muy interesante, y es que Pedro, unos días antes de la crucifixión, hace ¿cómo podríamos decirlo? Hace una expresión, o utiliza una expresión de un amor ágape, diciendo: no voy a permitir que de ninguna manera tú seas crucificado. Y esa es una expresión de amor ágape: voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y vemos que Eli sucede todo lo contrario. Claro que sí, pastor, estamos viendo algo muy evidente y que hoy en día sucede bastante, porque decimos: Señor, contigo para las que sea, donde sea y con quien sea. Uh-huh.
pero al son quizás de la situación o del momento, o quizás también con las personas, uno puede cambiar ese amor automáticamente porque no lo entendemos y somos muy similares a Pedro en ese contexto, porque no entendemos cuál es ese amor pleno que es el que el Señor Jesucristo nos mostró y nos muestra todos los días. Y muchas veces caemos en ese conflicto y en ese error, básicamente en creer tener la suficiente, no sé, madurez espiritual de entender que amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo estamos haciendo realmente? ¿Es ese amor que verdaderamente el Señor se merece y deberíamos dar? ¿O simplemente estamos siendo como unos Pedros, diciendo contigo, para las que sea, te amamos, pero al momento de la verdad no lo estamos haciendo? Sí, las palabras del apóstol Pedro, aunque no era apóstol en ese momento, están a la altura de ese sacrificio, pero sus acciones no llegaban a esa definición de amor ágape. Digamos que yo creo que Pedro en ese momento que estamos leyendo ahí en Juan 21 se da cuenta de que sus palabras habían sido muy rápidas, presumidas, muy presumidas. Oye, se vino arriba con todo. Pero en ese mismo momento, volviendo a ese instante en el que el Señor Jesucristo aborda a Pedro de esa manera, que me parece una manera sublime de la manera en que Jesús aborda a Pedro, creo que estaba con vergüenza por haber negado 3 veces al Señor, y ahora el Señor le repite de otra manera 3 veces, le hace la pregunta: ¿me amas? Con amor ágape, ¿me amas? Qué cosa tan increíble, ¿no? Pudiéramos decir muchísimas cosas acerca de esto, pero una de las cosas que me llama la atención es cómo Jesús está restaurando a Pedro para ocupar una posición clave en esa iglesia naciente, en el propósito del Señor en ese momento. Así es, y hay una cosa también importante, que cuando el Señor Jesús le dice las primeras veces, me ágape, y ya en la tercera le dice, me fileos, o sea, lo lleva a entender y decir, dándole a entender eso. Tú presumías entender lo que es ágape, pero ahora que me has visto a mí en la cruz, entendiendo el sacrificio y lo que verdaderamente que es el ágape, ahora como ya entiendes qué es el ágape, me bajo al nivel tuyo como fileos, y te voy a llevar ahora sí a entender y a vivir una vida de ágape, que eso lo lleva a que se convierta un ágape hacia las ovejas, hacia la iglesia, lo que ama el Señor Jesucristo. Y pues la historia nos narra la vida o muerte de Pedro, donde dice que también murió crucificado, pero pues no de la misma forma en X, pero sí murió sacrificado, y no se bajó de la cruz, no negó al Señor Jesucristo, pero sí pudo entender. Entonces, ese nivel de amor del Señor Jesucristo que lo llevó de ese fileos a un ágape absoluto, y ya ahora sí podía entender y decir, Dios, ahora sí te agapeo. Uh-huh. Fíjense que hay algo bien interesante, digamos que trayéndolo a nuestra vida actual, y es que evidentemente vemos el error de Pedro. Es confrontado, abordado por el Señor Jesucristo de una manera increíble. No sé cómo pudiéramos expresarlo en esta ocasión, bien pedagógica, quizás. Pero algo que pienso acerca de esa restauración del apóstol Pedro en esta ocasión es nuestros errores y nuestras derrotas pueden ser un semillero para las lecciones más importantes de nuestra vida. Dios dio una oportunidad más a Pedro. Y es que a veces todo error tiene un potencial para enseñarnos algo. Vemos que ahí el apóstol Pedro se dejó influenciar por lo que él sentía, por el contexto de la situación, se embaucó en un viaje de emociones que lo llevó a cometer un error. Pero de gran aprendizaje después, y es que creo que para poder aprender de esas lecciones, de esos errores, tenemos que estar dispuestos a reflexionar sobre lo vivido, evaluar dónde nos equivocamos,
descifrar cuáles son los comportamientos necesarios para evitar que volvamos a caer en ese mismo error. Porque esos errores pueden convertirse en buenas y valiosas experiencias cuando lo reflexionamos a la luz de la palabra y cuando permitimos que el Señor nos ayude a evaluar esas acciones como lo hizo con Pedro y entender cuál es el propósito con el que el Señor nos ha creado. Claro que sí, eso es lo más importante porque obviamente vemos en el contexto personal y sucede, decimos Señor, ok, me equivoqué, pero lo maravilloso de todo esto es que el Señor nos acompaña a entender ese amor que es sublime. Lo decía mi hermano, el Señor acompañó a Pedro en ese camino bastante doloroso para él, porque decía amarlo, decía seguirlo hasta la muerte, y no lo hizo. Entonces su persona obviamente entendió que le falló, traicionó, decepcionó a su maestro, a su Mesías, a su Redentor. Entonces ese trasfondo nos lleva a entender que debemos tomar la actitud de Pedro. Ok, fallé, pero acudo al maestro, acudo a quien me va a mostrar ese camino y reflexionar, como dices, y no volver a cometer lo mismo, porque nos volvemos como en ese ciclo y nunca vamos a salir de ello y terminar muy mal. ¿Qué es lo correcto en esto? Sencillamente tomar el ejemplo de Pedro, en este caso, decir, ok, me dejo moldear del maestro, me equivoqué, fallé, pero me dejo guiar nuevamente hacia ese contexto de amor pleno, que es el contexto de amor que el Señor demostró a él. Totalmente cierto. Y así termina Pedro diciendo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo hacer yo? Una expresión tan sensible, humilde, una expresión de totalmente entrega. Señor, tú lo sabes todo. Restáurame, límpiame, guíame. Y creo que eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Necesitamos, primeramente, evidentemente, entender el amor del Señor para nuestras vidas y poder reflexionar también en esas lecciones de vida en las que el Señor nos ayuda a poder reflexionar y poder corregir los errores para poder realmente cumplir con el propósito que el Señor nos ha encomendado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente y sabemos que el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.